¿Qué pasa, soldados? Bienvenidos sean a Guns Fans Club. Hoy vamos a hablar de uno de los primeros fusiles semiautomáticos de la historia, que sentaron las bases para todos los fusiles y carabinas que conocemos actualmente. Sin duda, su aparición marcó un antes y un después en los campos de batalla, así que porque ya era hora, bienvenidos sean a todo lo que debes saber sobre el fusil M1 Garand. El M1 Garand fue desarrollado a petición del ejército de los Estados Unidos por el diseñador de armas John Garand durante los años 1920 y 1930 en la Springfield Armory. Al principio estos tuvieron muchísimos problemas. Los primeros M1 tuvieron serios problemas con la expansión de los gases y el accionamiento del mecanismo de alimentación, que se atoraban después de disparar solo 7 de los 8 cartuchos del cargador. A pesar de todos estos problemas, se convirtió en el fusil estándar del ejército de los Estados Unidos. En las pruebas todos se quedaron maravillados no solo con su precisión, sino con el hecho de no tener que repetir la secuencia típica del tiro con fusil, de alar el cerrojo para extraer el casquillo y empujarlo para introducir el cartucho para poder disparar. De modo que el soldado siempre mantenía el blanco en mira y podía disparar con una cadencia de fuego muchísimo más alta. Este fue finalmente adoptado en 1932, siendo estandarizado en 1936, debido a la decisión del entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Douglas MacArthur, convirtiéndose en el primer ejército del mundo en adoptar un fusil semiautomático como arma reglamentaria. Posteriormente, en 1939, la mala reputación de estos fusiles llegó al Congreso, que ordenó su rediseño total para aplacar todos los problemas de diseño. A finales de ese mismo año, Garand terminó las modificaciones, que incluían una toma de gases justo debajo del cañón. Ya para principios de la ofensiva aliada en la Segunda Guerra Mundial, el M1 Garand era un fusil formidable, casi sin ningún problema mecánico. Entre 1942 y 1945, las fábricas de la Springfield Armory y Winchester Repairing Arms produjeron más de 4 millones de fusiles M1, y en el transcurso de la guerra se intentaron hacer varias modificaciones mayores para hacerlo más maniobrable y más efectivo, pero ninguna de estas tuvo éxito, como tampoco lo tuvieron ninguna de las versiones de francotirador. Al final del servicio se decidió sacar del servicio al fusil M1 y se decidió darle un mayor protagonismo a las carabinas M1 y M2, haciendo que la producción del M1 Garand cayera en picada, y ya para los años 50 el fusil M1 Garand dejó de producirse definitivamente. El general George S. Patton se refirió al M1 Garand como el mejor instrumento de guerra jamás ideado. Este usaba la munición calibre 30-06 Springfield, un tipo de munición de cuello de botella de 174 granos, una munición comparable al 7,62 x 51 mm OTAN, solo que el 30-06 Springfield era de mayor tamaño y por ende tenía mayor poder. El único problema respecto a su funcionamiento estuvo relacionado con su cargador de cartuchos de doble columna de diseño abierto tipo click, que se introducía desde arriba por el mismo puerto eyector. Como el M1 Garand no tenía liberador, no permitía recargas a voluntad. El tirador debía esperar a que el fusil quedara totalmente descargado y que eyectara el clip con su distintivo sonido. Además, el cargador debía portar las municiones para poder ser usado. Este sistema de peines de bloque fue diseñado por John Pedersen. Todo este complicado sistema de alimentación fue el predecesor de los cargadores modernos que todos conocemos actualmente. El M1 era un fusil accionado por gas completamente semiautomático, que en ese entonces era toda una novedad. Los gases eran redirigidos al cilindro de gas y aquí accionaba un pistón que estaba unido a una varilla. La varilla empujaba hacia atrás por presión del gas y retornaba a su posición original gracias a un resorte. La varilla estaba conectada al cerrojo rotativo situado detrás de la cámara, que giraba e iniciaba el ciclo de recarga cuando el fusil ya había disparado. La mayoría de las variantes del Garand no vieron combate, con excepción de aquellas para francotirador. Las versiones para francotirador del M1
M1 eran M1 modificados para aceptar miras telescópicas. Fueron producidas en dos versiones, el M1C y el M1D. Sin embargo, ninguna de ellas fue producida en grandes cantidades. La única diferencia consistía en el sistema de montaje de la mira telescópica. En junio de 1944, el M1C fue adoptado como fusil de francotirador estándar en el ejército de los Estados Unidos, reemplazando al Springfield M1903A4. El peso del M1 Garand suele rondar entre los 4 kilogramos. La longitud de este es de 1100 milímetros y la longitud del cañón es de 610 milímetros. La cadencia de este está entre los 40 y los 50 disparos por minuto. El alcance efectivo es de 850 metros y usa cargadores con una capacidad total de 8 cartuchos. Y la velocidad máxima de salida es de 860 metros por segundo. Los M1C y los M1D fueron utilizados ampliamente en la Guerra de Corea. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos adoptó el M1C como fusil de francotirador oficial en 1951. La Armada de los Estados Unidos también usó el Garand, pero con el cartucho 7,62 x 51 OTAN. El sucesor del M1 Garand fue el M14, fusil que participó en la primera parte de la Guerra de Vietnam y que creó gran discordia en el ejército de los Estados Unidos, ya que era sumamente inferior al AK-47 usado por el Vietcong. Tenemos un par de videos que podrían interesarte si quieres saber más del M14.